Vamos a realizar una entrevista a Víctor Pulido, un artista onubense. Él ha sido protagonista, junto con otras personas y otras entidades, en la reapertura de la Pinacoteca de Almonte, que tuvo lugar el pasado 30 de enero. Por lo tanto, vamos a realizar una entrevista que tiene que ver con su perfil, también con su vínculo con Almonte y otras cuestiones de interés que amablemente nos va a dedicar a través de palabras. Como decimos, participaba en la reciente reinauguración de la Pinacoteca Municipal con su sala Jorge Camacho y, como decimos, pues ha sido la persona que con su sueño recurrente ha ocupado esta sala temporal. En primer lugar, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, bien hallado, ¿no? Pues gracias por contar conmigo y nada, y aquí estoy estupendamente. Queremos faltar a la humildad del artista, queremos preguntarle por el momento en el que se encuentra como creador, sí, porque además tendremos la oportunidad de retrotraernos en cuanto a este mismo lugar, al mismo espacio, hace ya algunos años, pero en la actualidad podemos aprovechar precisamente pues este conjunto de obras que ha denominado Sueño Recurrente para contarnos cómo se encuentra, en qué etapa. Bueno, pues me encuentro como siempre estamos los artistas, ¿no? Siempre en pura metamorfosis, ¿no? Siempre en pura transformación, en pura creación y puro renacimiento, ¿no? Yo creo que un artista no lo es sin ese esa nueva renovación diaria, ¿no? Es verdad que lo que muestro aquí es lo que he estado haciendo durante esta última década, prácticamente, que he vuelto a la abstracción, de donde nací un poco, y muy diferente a lo que traje aquí en el 2008, que era tetralogía, algo por lo que se me conoce más que en la figuración, ¿no? Pero estoy en un momento estupendo, un momento soñado, como el mismo título, porque hago lo que realmente quiero hacer, ¿no? Hago lo que cuando era un chaval con 16 años quería hacer, y mi sueño pues está cumplido y lo cumplo diariamente. Bueno, lo notamos muy feliz. A partir de ahí me gustaría que habláramos del contenido de la exposición. Asoma la niñez, asoman pues esos fogonazos, ¿no?, de luz, de colores muy potentes. Técnicamente, como me decía, usted es un virtuoso del dibujo, por ejemplo. Sin embargo, pues aquí notamos mucha abstracción, notamos técnica mixta, en la resina, incluso la combustión de elementos. Sí. Es todo un proceso creativo, sí, muy particular. Es cierto que el dibujo es mi gran pasión. Yo no puedo pasar un día sin respirar, como no puedo pasar un día sin dibujar, ¿no? Me acompañan mis cuadernos y me acompañan pues toda mi experiencia, que al final es lo que dibujo y lo que cuento en los cuadernos. Pero claro, hay una parte muy emocional que quizás con el dibujo es difícil de captar. Sin embargo, con el color y la materia, creo que se acerca mucho, ¿no? Aquí está Guevara, que es mi maestro, que es con lo que estoy trabajando en la tesis, la combustión del pigmento, esa técnica que me maravilló y no sabía qué era cuando era un adolescente de 16 años, que empieza a pintar, que empieza a investigar con la materia, no con la resina entonces, pero sí con otros productos, acercándome a esa técnica sin saber muy bien cómo se hacía, y descubriendo otros mundos y descubriendo cómo se consigue esa plasticidad a través de la experimentación, la materia, las texturas y el color. Bueno, nos mencionaba su conjunto de obras denominada tetralogía. Si mal no recuerdo, condensaba 4 trabajos diferentes entre sí. Tuvimos la oportunidad de disfrutarlo aquí mismo, en el espacio de la Pinacoteca Municipal, en la primavera de 2008. 2008. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento? Pues fantástico, porque por entonces todavía no había nacido mi primer hijo, Teo, y yo estaba pues en una historia que titulé tetralogía, porque eran cuatro
4 historias, que era Los enanitos de jardín, que fue con la primera cosa que empecé, pero la abandoné. Luego vino Los pares anónimos, que eran contaba, sobre todo era una crítica social, sobre todo era, me interesaban las personas y me interesa mucho el género humano, el cómo se relacionan, bueno, el sarcasmo, todo lo grotesco, la locura de la relación de las personas. Y estaban los pares anónimos, que eran contar la vida de la gente a través de los zapatos, sobre todo hablar de las ausencias, porque estaban los zapatos pero no estaban las personas, de tanto de los desastres como de la banalidad, ¿no? Como tanto del escaparate de zapatos como la montaña de zapatos, que era el holocausto, el desastre. Y por último estaba, bueno, por último, que fue lo primero que expuse, fueron los seres y estares, que eran retratos, el típico retrato romano, pero solo que eran verdaderas caricaturas de personalidades, desde un putero a un fiscal, ¿no? Y ahí reconocí que lo que yo hacía era lo que hacía Daumier 2 siglos antes. Y entonces me encantó, fui precisamente a París, al Museo d'Orsay, a ver la restauración de esas cabezas que hacía en las cortes, ¿no? Y modelaba a esos personajes y yo estaba realmente haciendo lo mismo, un poco. Pero bueno, eso sin conocimiento, claro. Bueno, genialidades, ¿no? Estaba, sí, bueno, de sincronía, digamos, ¿no? Estaba recordando precisamente a partir de todo lo que cuentan los zapatos y los zapatos vacíos, si mal no recuerdo, en El crepúsculo de los dioses, ¿no? Billy Wilder dice, un personaje no te preguntaba cómo te iba, te miraba los zapatos y ya lo sabía, ¿no? Los zapatos dicen mucho, ¿no? Cómo modelas el zapato, ¿no? Lo cuentan todo de las personas, ¿no? Si están limpios, si están sucios, si están rotos, y eso, y sobre todo cuando ves un zapato y falta la persona, ¿no? Bueno, pues esto fue en 2008, ha pasado el tiempo, han pasado muchas cosas, afortunadamente. Bueno, tetralogía abarca un periodo de 15 años prácticamente. Empiezo a principios del 2000 y lo dejo en el 2014, más o menos por ahí, que culmino con la última exposición, que son Los enanitos de jardín, que la hago precisamente en 2 sitios, en una galería de Córdoba y en un sitio que me encantó, que fue la Escuela de Arte León Ortega. Ajá. Era una mini sala y por eso se me ocurrió reencontrarme con los enanos. Como era una sala tan pequeña, digo, ¿para qué voy a meter? Pues voy a meter enanos, ¿no? Entonces, abrí una puerta de 1 metro y la titulé El Banco de España. Había un banco de Morrissey, el banco este que lo llaman banco estilo Huelva, un banco de hierro forjado, pero lo pinté de oro, puse unas letras de oro donde ponía Banco de España y coloqué a 4 personajes que eran muñecos de trapo, o sea, el cuerpo era de trapo, solo las manos, los pies y la cabeza era de barro. Había un político que estaba descalzo, con unos zapatos italianos puestos al lado, había un parado que estaba dormido, una economista que estaba dormida encima del parado y una china, que eran como las economías emergentes, que era la que estaba más despierta, junto que al jubilado, que era el único que tenía que estar en el banco. Y lo interesante es que te tenías que humillar para entrar en ese espacio, ¿no? Y era todo bueno, y tenía una letra de la Polla Record, la de banqueros, unos cabrones, sin palanca y de día y tal, lo tenía alrededor de toda la sala. Que es increíble la música de los 80 y concretamente las letras de la Polla Record, cómo son tan actuales, ¿no? Como dentro de 30 años, como hace 30 años contaban lo que ocurre ahora, ¿no? Parece que no cambiamos, sigue habiendo guerras, sigue habiendo los mismos desastres, la misma gente que se muere en el estrecho, o sea, el mundo no cambia, el hombre no cambia, por lo tanto el mundo no cambia. Tampoco. Y estaba, por ejemplo, con el impacto de tsunami, que lo tengo ahí enfrente. Bueno, esa es otra cosa que nos toca a nosotros de cerca. Hace 250 años hubo un tsunami que cambió la geografía de Huelva. Estuvo el terremoto de
bueno, el de Lisboa y en Huelva también, cayeron muchos edificios y tal. Y es una amenaza con la que vivimos, pero bueno, esa es la vida, ¿no? La vida es una enfermedad mortal, que decía Groucho Marx, ¿no? Estamos siempre a ver qué pasa, ¿no? Y es cierto que, bueno, puede venir una ola y tenemos que tenerle miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que una ola es una cosa bellísima y muy natural. Bueno, cosas muy interesantes que podemos disfrutar en la exposición. Sueño recurrente de Víctor Pulido, que nos acompaña en esta tarde en la Pinacoteca Municipal. Bueno, sueño recurrente es aquel cuadro. Sí, sí. Realmente cualquier cuadro podría darle título a la exposición, porque cualquier cuadro es una ventana donde meterte, soñar y descubrir historias, ¿no? Y cosas y emocionarte. Entonces, pues elegí eso sobre todo por el motivo de la reapertura de la Pinacoteca, que era como un sueño recurrente, un sueño que se recupera, que se repite y que por fin se cumple, ¿no? Que era abrir este espacio de nuevo al público, ¿no? Ahí también se han vivido emociones muy intensas, tanto en la presentación en Huelva, el propio acto que tuvo aquí lugar. Sí, en Huelva me emocioné tanto que aquí fui incapaz quizá tenía miedo de hablar más porque me iba a pasar lo mismo y entonces estuve un poquito más, pero realmente a mí me emocionó mucho estar aquí porque dar las gracias, ¿no? Que contaran conmigo, ¿no? Y bueno, pero que en ese momento el alcalde, Rocío, la concejala, ¿no? Pepa, María José Faraco, que yo le digo Pepa cariñosamente, todos emocionados, ¿no? Todos muy emocionados porque fue un gran momento. Margarita, que no pudo venir pero dio una carta. Margarita, que la conocí en esta sala precisamente, bueno, que había cenado una vez con ella y con Jorge Camacho hacía muchos años, y una mujer encantadora, ¿no? Y la verdad es que es una suerte que esté lo de Jorge de nuevo y que la gente lo pueda ver, ¿no? Es maravilloso. Le voy a pedir que me ayude a definir, por ejemplo, el edificio, lo que supone la instalación. ¿Qué valoración hace como persona y como artista de la reapertura? Hombre, a mí me parece increíble que una casa, que ves una portada así como la típica casa de un pueblo y que se abra este espacio dentro tan increíble, me maravilla, ¿no? Es como una caverna, como una sorpresa, ¿no? Que entras en una cueva y es una gruta de maravillas, ¿no? Que entras aquí y tal, y que esté en Almonte, ¿no? Que tan cerca de Doñana, tan cerca de la playa de Matalascaña, tan cerca de la Virgen del Rocío, que es un sitio misterioso, santo, y ya te digo, yo no soy muy creyente, pero sí soy mágico, ¿no? Y me parece algo mágico, ¿no? Entonces, me parece que es un sitio mágico y creo que esto es un pequeño reducto de magia. Ay. Le voy a pedir también una valoración desde el Víctor Pulido, que siente cosas, aparte del artista, pues yo creo que todo eso es un mezclado con relación a la provincia de Huelva, porque aquí veo muchas impresiones de Huelva, ¿no? Sí, precisamente tenemos el Tinto por aquí, y también de Doñana, si me lo va a permitir. Sí, de Doñana hay menos, porque es cierto que yo siempre he tirado mucho más para la sierra, ¿sabes? Aunque mi infancia es de Punta Umbría, ¿no? Y he vivido mucho en la costa, ¿no? Pero sí hay mucho del Tinto, ¿no? Es bastante evidente. Pero, por ejemplo, en Huelva no nieva, ni hay deshielo, ni nada de eso, y sin embargo también están aquí, ¿no? Porque también esta exposición pretende ser un poquito más universal en el sentido, y sí preocupante por el cambio climático, que ese sí es un guiño que hay un poco en torno a la materia o a lo que tú puedas ver en relación a lo natural, ¿no? Es cierto que Doñana falta un poco, aunque hay muchos experimentos que pueden acercarse, ¿sabes? Y además es un sitio que ciertamente desconozco mucho. Creo que si me adentrara un poquito más saldrían
saldría mucho más ese mundo de Doñana que creo que, bueno, que aquí está presente, pero no, por ejemplo, no con la fuerza del tinto o con la fuerza de realmente del deshielo, ¿no? Pero sí es cierto que Doñana es algo maravilloso, ¿no? Que es algo que tenemos aquí, que es una joya, ¿no? A lo largo de la entrevista hemos hablado de emociones, sentimientos. Eso evidentemente está vinculado a las personas y al contacto entre unas y otras. Me ha mencionado una cena con Jorge Camacho y me gustaría que nos ayudara a entender el valor de la exposición permanente que tenemos. Eso sí que es una verdadera joya, ¿no? Porque es un artista consagrado, surrealista, que decide quedarse aquí, ¿no? Que pasa la mitad del tiempo aquí y la otra mitad en París, ¿no? Que viene de Cuba y se queda aquí, ¿no? Es como un viaje de ida y vuelta que tenemos con América, ¿no? O con Iberoamérica, más bien, ¿no? Que siempre estamos, ¿no? Como carteando, ¿no? Y siempre estamos... Y eso es una suerte, ¿no? De que alguien con ese talento y esa maestría y esa capacidad, esa grandeza, se quedará aquí, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y que haya dejado un legado tan fantástico, ¿no? En la inauguración de la exposición sobrevolaron distintos nombres. En el apartado artístico, evidentemente, Víctor Pulido tuvo su presencia. Jorge Camacho también estaba presente, sí. Y Juan Bautista Cáceres también lo estaba. Bueno, es que Juan para mí es el alma de todo esto, ¿no? Porque es verdad que bueno, él no está, no, sí está presente, él está aquí. Su alma está aquí en todo lo que hay aquí, en Rocío y en todo, porque yo expuse aquí por él, ¿no? Y además recuerdo que siempre me decía, uff, qué miedo me da cuando coges ese cuaderno, veremos a ver cómo me sacas, no sé qué, tal, ¿sabes? Porque en esa época estaba yo un poco más con el sarcasmo y ¿sabes? Con la punta del lápiz más afilada, y esto es mucho más poético todo, ¿no? Mucho más relajado, mucho más tranquilo, ¿no? Y sí, no, lo recuerdo bien y con mucho cariño, y hay que agradecerle la labor tan intensa, ¿no? que tuvo, ¿no? Que esta exposición es gracias a él, evidentemente. Vamos terminando y me gustaría, ya que estamos pues al lado de un artista que comunica emociones, porque de algún modo son paisajes emocionales. Veíamos, por ejemplo, la nieve, ¿no? Vinculada también a la niñez, el corazón, las cosas que salen del corazón, las cosas con alma. A mí me gustaría que habláramos un poco, porque creo que nunca será suficiente, de la importancia del arte contemporáneo. Llegó un momento en el que, por ejemplo, la fotografía ya hacía lo que hicieron muchos pintores, que además le ponían alma, evidentemente, sí. Y a partir de ahí los pintores redoblan su esfuerzo y hacen algo más. Sí, bueno, de todas formas la emoción puede estar tanto en una pintura figurativa, realista, como en una... Es verdad que la abstracción, pues, deja al espectador participar, ¿no? Cuando deja como más margen, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, era invierno, tenía frío, me acurrucaba en la cama, me metía y soñaba con eso, o pensaba con estar en un sitio de hielo, ¿no? Porque hacía frío y me cobijaba, ¿no? Y bueno, pues eso también es como mi pequeño imperio, que es uno de los títulos que ha tenido esta serie, ¿no? Ese lugar de cobijo, ¿no? Ese lugar de tal. Entonces el hielo también te invita un poco a eso. Y creo que bueno, es abstracción, pero invita siempre a figurar, ¿no? Siempre invita a crear un paisaje. Entonces, cuando el paisaje ya está dado, tienes menos margen, pero también emociona igual, porque una pincelada puede emocionar tanto que... Y además, si te empiezas a acercar, al final todo es abstracción. Bueno, estamos disfrutando muchísimo de la conversación con Víctor Pulido. Nos encanta además tener la oportunidad de dejar hablar
y que toda nuestra audiencia pueda escuchar, ¿no?, el alma del artista a través de sus palabras. Me gustaría que dedicara un penúltimo, vamos a decir siempre penúltimo mensaje, tanto al pueblo de Almonte como a esos aficionados al mundo del arte que pueden encontrarse aquí con los últimos 10 años de su obra. Bueno, yo es cierto que hace poco Lucía Olivera trajo unos alumnos a verlas y me hubiera encantado estar, porque realmente es el público que más me interesa, el público que sueña, ¿no? El público que necesita creer en ellos mismos, ¿no? Como he creído yo. Yo estoy aquí porque he creído en mí. Uh-huh. Entonces creo que ese es el mensaje más interesante que puedo dar sobre todo a la gente que empieza, pero incluso a la gente que le ha dado la vuelta al jamón como nosotros, ¿no? Hay que creer. Cada día es un comienzo, hay que creer. Si no... ¿Para qué estamos aquí, no? Sino para creer, claro, y para tener sueños, ¿no? La referencia al sueño es muy, muy interesante y creo que además también es enriquecedora. Sí, el sueño diario yo creo que la mejor forma de despertarse es esa, es seguir soñando con tus sueños, ¿no? Porque es tan fantástico, ¿no? El estar vivo, ¿no? Que es una suerte, ¿no?, que tenemos, ¿no? Entonces... Bueno, hemos disfrutado muchísimo del ratito. Lo habíamos disfrutado antes de grabar y hemos tenido la fortuna también, creo, de crear una conversación en la que las palabras de Víctor Pulido pues han quedado ahí en el aire, ¿no? Bueno, y sobre todo que no dejen de venir a ver a este sitio tan maravilloso que es la Pinacoteca, ¿no? Y bueno, y disfrutar de la obra de Jorge Camacho y en este caso temporalmente de la mía, ¿no? Que vendrán otros artistas y espero que más grandes que yo, claro, que es lo que uno espera siempre. Bueno, en cualquier caso, como digo, ahora es el tiempo, va a llegar la primavera, y con la primavera, pues, si nos vamos emocionando y alterando, pues sí, lo que tenemos que hacer es venir aquí, disfrutar en la Pinacoteca, en la calle El Cerro y recordar, ¿no?, las palabras que Víctor Pulido nos ha dejado y a partir de ahí pues también recrear, ¿no?, nuestros propios paisajes emocionales, ¿no?, a partir de estas obras que van a permanecer en la sala temporal de la Pinacoteca Municipal de Almonte. Le quedamos en deuda, porque sabemos que además siempre es un esfuerzo poder venir. Siempre estoy en deuda yo con vosotros, claro que sí. Muchas gracias por invitarme.